El desprecio de las bestias y el rugido de la avispa. El ambiente en el paddock del Rally del Desafío del Fuego era una mezcla de adrenalina pura y el humo aceitoso de las Superbikes. Esta no era una carrera de velocidad, era una prueba de resistencia brutal de 500 kilómetros a través del desierto de Atacama, donde solo sobrevivía la máquina más robusta y el piloto más astuto. En el centro de las carpas lujosas que albergaban a las gigantescas BMW S1250 y las poderosas KTM 890 Adventure, había una anomalía, una pequeña y modesta Honda CB190X. Montado en ella estaba Miguel, un joven mecánico sin patrocinadores, que había pasado 6 meses modificando meticulosamente su moto, la cual no tenía ni la mitad de la potencia de sus rivales. Carlos, el Cóndor, el campeón defensor, se acercó a la moto de Miguel, flanqueado por su equipo de ingenieros. El Cóndor, alto y arrogante, miró la pequeña Honda con desprecio. «Mira esto, chicos», se burló el Cóndor, golpeando el pequeño tanque de combustible de la CB190X. «La avispa. ¿Se perdió un poco, niño? Esta no es la carrera de mensajeros». Su equipo estalló en risas. El Cóndor tenía razón en un sentido, la CB190X era una moto de iniciación, diseñada para la ciudad, no para las dunas y las rocas del Rally del Fuego. «Mi moto está inscrita, Carlos», respondió Miguel con calma, ignorando la humillación. La potencia no lo es todo en el desierto. A veces, la eficiencia gana. «Eficiencia», se carcajeó el Cóndor. «Aquí el juego es simple. Potencia para salir de la arena y suspensión para no romperse. Tú, avispa, se va a calentar y se va a desintegrar en el primer campo de dunas». Es una broma. Se burlaron de su moto pequeña. La salida y la furia de la arena. La bocina de salida sonó, y la carrera comenzó con una explosión de potencia. Las Superbikes alemanas y austriacas, con sus motores rugiendo como leones, se dispararon, levantando nubes de arena. Sus pilotos, cubiertos con la última tecnología en equipo de seguridad, desaparecieron rápidamente en el horizonte. Miguel, a bordo de su pequeña Honda, salió en último lugar. Su moto no tenía la aceleración, tenía que ser pilotada con precisión. A los 50 kilómetros, la pista se convirtió en el temido campo de dunas de Tritón. Era una trampa de arena blanda donde la potencia era necesaria para mantener la velocidad, pero el peso era un ancla. El Cóndor y los líderes del grupo iban a toda velocidad, confiados en sus 100 más caballos de fuerza. Pero el exceso de potencia, combinado con el gran peso de sus motos de gran cilindrada, hacía que las ruedas se hundieran profundamente en la arena. Miguel, con su Honda ligera, hizo una elección inteligente. Desinfló ligeramente sus neumáticos para aumentar la tracción y mantuvo una velocidad constante y moderada. Su peso ligero le permitió flotar sobre la arena, en lugar de ararla. Mientras las grandes bestias luchaban, consumiendo combustible de manera insostenible y fatigando a sus pilotos con el peso, la avispa de Miguel se deslizaba suavemente. A mitad del campo de dunas, la moto de Miguel pasó junto a la KTM 890 de un competidor que se había caído y luchaba por levantar su pesada máquina. «Esa moto no sirve para esto», había sido el grito de la mañana. Pero la pequeña Honda, con un rugido que sonaba más a un zumbido agresivo que a un trueno, estaba superando el primer gran obstáculo. Miguel se acercaba a los líderes, demostrando que en el desierto, la física a menudo superaba a la potencia. La estrategia del bajo consumo y la trampa de la montaña. Al salir del campo de dunas de Tritón, Miguel no estaba solo. Había logrado adelantar a casi la mitad de los competidores que luchaban con el peso de sus motos de alta cilindrada. Su pequeña Honda CB190X, que había sido la burla, ahora era una seria amenaza. Los líderes, incluido Carlos, el Cóndor, estaban furiosos al ver a la modesta avispa en su espejo retrovisor. Se negaron a aceptar que la moto de juguete pudiera seguirles el ritmo. Aumentaron la velocidad en el tramo de pista dura para dejarlo atrás. La crisis de la gasolina. La siguiente sección era la más larga y remota, una meseta árida de 150 kilómetros sin puntos de reabastecimiento. Este era el terreno donde el bajo consumo de combustible de la moto de Miguel se convirtió en su arma secreta. Los motores grandes y sedientos de las Superbikes estaban quemando gasolina a un ritmo alarmante para mantener su velocidad. El Cóndor,
confiado en su tanque sobredimensionado, ignoró las advertencias de su equipo sobre el consumo. Miguel, en cambio, había modificado su moto precisamente para esta etapa. Había instalado un segundo tanque auxiliar extraplano, lo más importante, había reajustado el motor de inyección para optimizar el kilometraje. A mitad de la meseta, el primer drama golpeó a los líderes. La KTM 890 de uno de los favoritos se quedó seca. El piloto, maldiciendo, tuvo que esperar la asistencia, perdiendo horas cruciales. Poco después, el cóndor miró su indicador y su rostro se tensó. Estaba peligrosamente cerca del límite. Redujo la velocidad a regañadientes. Mientras tanto, la pequeña CB190X pasó junto a él, con su motor zumbando felizmente. «No es justo. Tu moto no debería hacer ese kilometraje», gritó el cóndor, frustrado, sintiendo la humillación de ser superado por la moto que se burló. Miguel simplemente le levantó la mano en señal de saludo. Se burlaron de su moto pequeña, pero ella es paciente y eficiente, pensó. El desafío del ascenso. El último tercio de la etapa era la Montaña del Diablo, una subida empinada y rocosa donde la potencia sí importaba, pero también la maniobrabilidad. El cóndor y los pocos líderes restantes tenían potencia bruta, pero sus grandes motos eran pesadas y difíciles de girar entre las rocas y los barrancos estrechos. Las motos grandes se atascaban, obligando a los pilotos a usar toda su fuerza para liberarlas. Miguel, con su moto ligera de apenas 190 centímetros cúbicos, no tenía que luchar. Había ajustado la suspensión para absorber los impactos de las rocas sin perder tracción y usaba su peso ligero para zigzaguear por las grietas que los demás no podían tomar. Su moto, que parecía una avispa, se movía como una cabra montesa. Miguel había gastado incontables horas entrenando en terrenos similares. Sabía que esta etapa no se ganaba con el acelerador a fondo, sino con la precisión del embrague y el freno. Al llegar a la cima de la Montaña del Diablo, Miguel se encontró en segundo lugar. Delante de él, solo estaba el líder de la carrera, que había logrado mantener una distancia mínima. El cóndor, al mirar hacia arriba, vio la estela de polvo de la pequeña onda. Se dio cuenta de la verdad terrible. La moto que se burlaron tenía la ingeniería y la estrategia perfecta para la carrera más peligrosa. La carrera no la ganaría el más fuerte, sino el más inteligente. El error de El Cóndor y el factor humano. Miguel, en su pequeña Honda CB190X, logró alcanzar y superar al líder en el último tramo rocoso de la Montaña del Diablo. Su secreto, la maniobrabilidad y la frescura del piloto. Mientras los demás luchaban contra el peso de sus motos, Miguel pilotaba con precisión quirúrgica, minimizando el esfuerzo físico. Al llegar al descenso de la montaña, Miguel se encontraba inesperadamente en el primer puesto. Pero el rally del Desafío del Fuego era famoso por su tramo final, el Cañón de la Ceguera, 100 kilómetros de pista rápida y polvorienta donde la potencia bruta podía anular cualquier ventaja de eficiencia. La reaparición de El Cóndor. Carlos el Cóndor, consumido por la rabia y la humillación, logró reabastecerse a toda prisa en un punto de control de emergencia. Decidió ignorar las órdenes de su equipo de conservar el motor. Estaba dispuesto a sacrificar la vida útil de su moto por la victoria. Al entrar al Cañón de la Ceguera, el Cóndor, con su potente BMW S1250, abrió el acelerador a fondo. Su moto, que costaba 10 veces más que la de Miguel, devoraba el terreno a velocidades que la pequeña Honda no podía soñar. En menos de 20 minutos, el Cóndor avistó la polvareda de Miguel. El Cóndor activó las luces, tocando el claxon repetidamente en un gesto de intimidación. «Quítate de mi camino, mensajero», gritó el Cóndor, aunque Miguel no podía oírlo. El Cóndor se puso justo detrás de Miguel, utilizando su gran moto para bloquear el aire limpio que Miguel necesitaba para su motor refrigerado por aire. Era una táctica sucia, diseñada para hacer que el motor pequeño se sobrecalentara y fallara. El límite de la tecnología. Miguel sintió el aumento de la temperatura en el motor. Sabía que su CB190X no podía competir en línea recta. Pero recordó que el Rally del Fuego no terminaba en una línea recta, terminaba en la ciudad, después de una sección traicionera de curvas cerradas conocida como el laberinto. Miguel se negó a ceder. Mantuvo la velocidad máxima de su moto, esperando. El Cóndor, cegado por el orgullo y la potencia,
cometió el error que la tecnología no podía corregir, el factor humano sobre la fatiga. Su moto de gran cilindrada era tan rápida que requería una concentración absoluta. Al entrar en la sección del laberinto, una serie de curvas cerradas y chicanes que bordeaban un acantilado, el cóndor intentó mantener la velocidad para no darle a Miguel la oportunidad de escapar. Pero el peso, la velocidad excesiva y la fatiga del pilotaje agresivo hicieron mella en el cóndor. En una curva a la izquierda, la suspensión de la pesada BMW no pudo compensar el cambio de peso a alta velocidad. El cóndor derrapó, y aunque logró mantenerse sobre la moto, perdió el control por un instante, saliéndose ligeramente de la pista y levantando una densa nube de polvo y rocas. El rugido de la avispa. Ese instante fue la oportunidad de Miguel. El polvo levantado por la moto de El Cóndor cegó la visión de su rival por unos segundos. Miguel, con su moto ligera y ágil, ya había tomado la curva a la perfección. Redujo a una marcha baja, y el motor de la pequeña Honda soltó un rugido agudo y decidido, el grito de la avispa. Miguel se lanzó a una velocidad increíblemente precisa, esquivando las rocas que el cóndor había levantado. Se alejó rápidamente. Cuando el cóndor recuperó la visión y la pista, la pequeña Honda ya había desaparecido. Se burlaron de su moto pequeña, pero la había pilotado con tal habilidad que la había convertido en la máquina más rápida en el momento crucial. La línea de meta estaba a solo 5 kilómetros, y Miguel estaba solo. El resto de la carrera era una prueba de concentración. El hombre de la moto humilde iba a hacer historia. La meta silenciosa y el rugido de la victoria. Miguel aceleró a fondo su pequeña Honda CB190X. El motor, que había sido calificado como inservible para la carrera, ahora gemía de esfuerzo, pero se mantenía firme. Había dejado atrás a Carlos el Cóndor en las curvas traicioneras, demostrando que la precisión superaba a la potencia descontrolada. El último tramo era asfalto puro, una ironía después de 495 kilómetros de infierno desértico. En esta recta final, el motor de Miguel no podía igualar a las grandes motos si el Cóndor lograba recuperarse. Pero Miguel había planeado incluso este final. Su moto, ligera y con suspensión de carreras, podía alcanzar una velocidad máxima suficiente si el piloto se hacía uno con la máquina. Miguel se agachó sobre el tanque, minimizando la resistencia al viento. El zumbido de la avispa se convirtió en un grito agudo de triunfo. La derrota del orgullo. El cóndor, al salir del laberinto rocoso, estaba furioso y exhausto. Su motor BMW, diseñado para grandes velocidades, había sufrido un sobrecalentamiento menor por su conducción temeraria. Cuando vio la luz de la meta, se dio cuenta de que no había forma de alcanzar a Miguel. El cóndor no solo había perdido la carrera, había perdido su propia tesis. Él creía que el equipo más caro y el motor más grande siempre ganarían. Pero fue la ingeniería inteligente de Miguel y la estrategia de bajo impacto lo que venció a la fuerza bruta. En el paddock de meta, la multitud y los equipos de patrocinio esperaban al ganador, asumiendo que sería uno de los favoritos de gran cilindrada. La celebración del humilde. El primer sonido que llegó a la línea de meta no fue el estruendo de un V-twin de 1250 centímetros cúbicos, sino el agudo y persistente zumbido de la Honda CB190X. Miguel cruzó la meta en primer lugar. La luz del atardecer brillaba sobre su moto polvorienta, cuya caja de motor con la insignia de 190 centímetros cúbicos parecía reírse de las grandes bestias. El silencio inicial de la multitud fue una mezcla de confusión e incredulidad. ¿El ganador era el chico de la moto de mensajero? Se burlaron de su moto pequeña, pero ganó la carrera más peligrosa. Los aplausos estallaron, más fuertes y sinceros que nunca. La victoria de Miguel no fue solo una victoria en la carrera, fue un triunfo para el piloto humilde y el poder de la eficiencia sobre la ostentación. Cuando el cóndor cruzó la meta minutos después, se detuvo y se quitó el casco. No miró a la multitud, miró a Miguel. «Lo hiciste», dijo el cóndor, su voz carente de su habitual arrogancia. «Ganaste limpiamente». «¿Cómo lo hiciste?» Miguel, agotado pero radiante, puso una mano sobre el tanque de su avispa. «No se trata de la potencia, Carlos. Se trata de respetar el desierto. Tu moto lucha contra el desierto, la mía se adapta a él. Y se trata de la disciplina de un motor pequeño. Yo tuve que ser perfecto,
Tú podías darte el lujo de cometer errores. La victoria de Miguel fue un golpe para el mundo de las superbikes. La historia del mecánico sin patrocinio que usó una moto barata para ganar la carrera más dura del continente se volvió viral. Miguel no se hizo rico, pero ganó algo más valioso, el respeto de toda la comunidad off-road. La pequeña Honda, la moto de la que se burlaron, se convirtió en un símbolo de que la inteligencia y la dedicación siempre son la mayor cilindrada.